Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver este tema del índice glucémico en el contexto de la nutrición deportiva. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Sirve para bajar de peso en atletas? ¿Para mejorar el rendimiento o no? El concepto de índice glucémico fue muy interesante del gran David Jenkins. David Jenkins es este canadiense que siempre tiene ideas constantemente, es muy creativo. Me acuerdo que también ha hecho estudios sobre dietas ancestrales con más de 100 gramos de fibra. Y él en 1981 diseñó este índice glucémico con la idea principal de ayudar en el tema de la planificación para diabéticos. Pero bueno, es una de sus tantas ideas que tiene que someterse al escrutinio de la investigación científica para ver si se refuta o se acepta la hipótesis. Entonces, básicamente es una manera de clasificar los alimentos en base a qué? A la respuesta postprandial, o sea, post comer, comparado con un alimento de referencia, ¿sí? En lo que refiere a la curva de glucemia. El alimento de referencia pueden ser dos. Puede ser, por ejemplo, pan blanco o glucosa. ¿Cómo se calcula? Se calcula de esta manera. Básicamente hay que ingerir la cantidad de alimento que contenga 50 gramos de hidratos de carbono. No importa. Entonces, si por ejemplo es fideos o pastas o arroz o pan o cereales o quinoa o legumbres o fruta o lo que sea, por lo general el peso del alimento va a ser superior porque contiene fibra, o contiene agua, etcétera, etcétera. El único alimento, digamos, o sustancia que va a ser 50 gramos, conteniendo 50 gramos de hidrato de carbono, es, por ejemplo, glucosa pura, esa que se compra en la farmacia, o, por ejemplo, fructosa pura o azúcar puro. Pero bueno, básicamente lo que se hace es, se toma un grupo de individuos, por lo general 8 sujetos, y en una situación de ayunas se les da a comer 50 gramos de hidrato de carbono del alimento en cuestión. Y durante las próximas 2 horas se mide la respuesta glucémica, o sea, cuánto sube y baja el azúcar en sangre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el esquema conceptual con el alimento de referencia, en este caso glucosa. Este eje vertical sería el azúcar en sangre o la glucemia. Y aquí está el periodo de tiempo, por ejemplo, en 2 horas. Entonces vemos que si ingerimos 50 gramos de glucosa, esta ingresa rápidamente, se eleva en sangre. Como respuesta a esto, obviamente, sale una dosis de insulina. El cuerpo secreta, el páncreas secreta insulina, y esta insulina va ingresando esta glucosa dentro de todos los tejidos, que por un lado es bueno si hicimos ejercicio porque puede ingresar glucosa a los músculos y recuperar glucógeno, pero si estamos bien de calorías y no hicimos mucho ejercicio, es probable que también esta glucosa entre en el tejido adiposo y engorde. Entonces, es una especie de arma de doble filo. Ahora, una vez que sale la insulina y llega a un pico en sangre, esta glucosa empieza a entrar dentro de los tejidos, como dije, tejido muscular o tejido adiposo u otros tejidos, y la glucosa en sangre baja. Esto supone una área debajo de la curva llamado área under curve o AUC de las siglas en inglés, que se puede cuantificar o se puede medir con matemáticas. Entonces, la curva que genera la glucosa, el alimento de referencia, o pan blanco en otras tablas, va a ser el 100%, se clasifica como 100%. Por ejemplo, ¿qué pasa si ingerimos otro día, en las mismas condiciones, los mismos sujetos, 50 gramos de fructosa pura? Como ustedes deben tal vez saber, la fructosa
tiende a quedarse en el hígado y no sale mucho a la sangre. Entonces, fíjense ustedes que la respuesta glucémica de la fructosa es mucho menor, o sea, se eleva en sangre en un nivel muy inferior al de la glucosa pura, porque mucho se queda en el hígado, no solo a restituir glucógeno hepático, sino también puede convertirse en grasas, lo cual no es bueno. Y enseguida, obviamente que la respuesta de insulina a esta más pequeña elevación de glucosa en sangre va a ser menor. Entonces empieza a ingresar esta glucosa que entró de la fructosa y salió del hígado al corriente sanguíneo, empieza a ingresar en los tejidos. Entonces se puede calcular este área también, y este área se compara con justamente el área de la glucosa. Y vemos que este área representa el 23% del área generada por la curva de glucosa pura. En consecuencia, se dice que el índice glucémico es 23 para la fructosa y 100 para la glucosa. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Básicamente, la matemática del cálculo es calcular el área bajo la curva de glucosa, AUC, o sea, Area Under Curve, durante 2 horas posterior a la ingesta del alimento, y el índice glucémico vendría a ser el área de este alimento multiplicado por 100 para que esté en una escala del 1 al 100, que sea fácil de entender. Y esto se divide por el área de el alimento de referencia. En el caso que acabo de mostrar, el alimento o sustancia era fructosa y la referencia era la glucosa. Entonces, se divide el área del alimento que se quiere explorar por el área del alimento de referencia, en este caso glucosa. Bueno, ¿cómo es este esquema conceptual? Tenemos alimentos que generan diferentes índices glucémicos. Elevado, moderado y bajo, básicamente 3 categorías. Entonces aquí tenemos en el eje vertical glucosa en sangre durante, por ejemplo, unas 2 horas, 120 minutos estaría por aquí. Y fíjense ustedes que un alimento con índice glucémico elevado, como la glucosa pura, genera esta curva y este área que hemos mencionado, y un alimento de bajo índice glucémico, como pueden ser los porotos, frijoles, legumbres, que tienen una composición que tarda mucho en desarmarse en el aparato digestivo, digerirse, digamos, y va liberando moléculas de glucosa al torrente sanguíneo de a poco. Entonces, la curva de glucemia de un alimento de bajo índice glucémico como porotos, frijoles, es esta similar a la que está en color azul. Esta es un poco la idea o el esquema conceptual. ¿Y cuál es la idea para deportes? Bueno, la idea es usarlo porque pueden haber instancias donde necesito un rápido ingreso de esa glucosa a la sangre y a los músculos, como por ejemplo después del ejercicio, o un lento ingreso de esa glucemia, de esa glucosa, al corriente sanguíneo que va suministrando combustible durante varias horas, como por ejemplo podría ser el hipotético caso de la comida pre-partido, ¿sí? 2 a 3 horas antes. De hecho, en el Mundial de Francia en 1998, el equipo de Inglaterra comía porotos, legumbres, en la comida previa, justamente por este concepto. Bueno, según las originadoras de este índice, las que más estudiaron esto, Janet Brand Miller y Foster Powell de Australia, que hicieron todos estos estudios en la década del 90, hicieron un listado de los factores que pueden afectar el índice glucémico. Entonces, en primer lugar, el tipo de almidón. Por ejemplo, puede ser amilosa o amilopectina. La amilosa es una cadena de moléculas de glucosa larga.
La amilopectina es ramificada, como vemos aquí. Entonces, el arroz, por ejemplo, el arroz blanco, tiene este tipo de estructura y los porotos, frijoles, legumbres tienen este otro tipo de estructura. En la digestión, en el aparato digestivo, las amilasas que digieren estas cadenas de glucosa o de almidones, de hidrato de carbono, por lo general hacen una ruptura enzimática en la última glucosa de cada cadena. Entonces, una estructura como la amilosa, como los porotos, solo puede liberar, por ejemplo, 2 moléculas de glucosa por cada tiempo enzimático de ruptura. Mientras que en una estructura como la amilopectina, como puede ser el arroz blanco, fíjense ustedes que las enzimas, estas amilasas, pueden romper la última molécula de glucosa de cada una de estas ramificaciones, liberando un torrente de moléculas de glucosa al mismo tiempo, de una manera rápida y voluminosa. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales los alimentos compuestos principalmente de hidrato de carbono de estructura amilosa van liberando sus moléculas de glucosa de una manera lenta y prolongada, lo que genera un índice glucémico más bajo. Sin embargo, los otros alimentos basados en amilopectina liberan mucha glucosa al mismo tiempo. Y eso puede ser bueno o malo aplicado al deporte, como vamos a mencionar y como ustedes pueden imaginar. Bueno, después está el aprisionamiento físico. Por ejemplo, la cáscara de salvado en un cereal integral, eso disminuye la capacidad de la digestión de liberar la glucosa rápida y eso bajaría el índice glucémico. Otro tema es la viscosidad de la fibra. Hay fibra insoluble, como el salvado, y fibra soluble, ¿sí? Que puede tener, por ejemplo, la avena o las manzanas, que genera esta viscosidad en el aparato digestivo, que es muy bueno porque atrapa este colesterol, se lo lleva al inodoro, ese tipo de cosas. Entonces, la viscosidad de la fibra puede afectar el índice glucémico. Si es fibra soluble, lo puede disminuir. El tenor de azúcar, o sea, el contenido de azúcar o de un azúcar refinado que contiene el alimento, por ejemplo, si es un alimento procesado o ultraprocesado de la industria, bueno, esto va a elevar el índice glucémico. El tenor de grasa y proteínas, o sea, si el alimento tiene mucha grasa, mucha proteína, como ustedes sabrán, la grasa enlentece la digestión, la salida del alimento del estómago hacia el intestino. Como es el contenido de proteínas, también enlentece la digestión. O sea que estas moléculas de glucosa que pueden estar en este alimento, que tiene grasas, proteínas, además de los hidratos de carbono, entonces esto va a retrasar el índice glucémico y disminuirlo. Entonces vamos a ver que los alimentos que tienen grasa y proteínas tienen un índice glucémico mucho más bajo que los que son puro hidrato de carbono en general. El tenor de ácido, el contenido ácido, por ejemplo, una fruta ácida, limón, naranja, puede disminuir este índice glucémico. Y el nivel de procesamiento o ultraprocesamiento del alimento lo eleva. O sea, si la industria hizo parte de la digestión de los hidratos de carbono, le sacó la fibra, lo procesó todo, bueno, obviamente que esta glucosa entra más rápido al corriente sanguíneo. ¿Cómo aplicaríamos este índice glucémico a nutrición deportiva? Bueno, sería de esta manera. Antes de un ejercicio prolongado, prefiero, en teoría, esta es la hipótesis, un índice glucémico bajo. ¿Por qué? Y porque me va a dar energía, un suministro de moléculas de glucosa, de una manera sostenida a lo largo del tiempo, durante 3-4 horas, por ejemplo, en vez de un pico y una caída. ¿Está bien? Ahora, inmediatamente después del ejercicio, tengo esta ventana de oportunidad para reponer glucógeno muscular a una velocidad más rápida que en una condición normal. Sobre todo si el ejercicio fue extenuante en términos de
vaciamiento de glucógeno. Entonces, en ese momento quiero una dosis importante de hidrato de carbono, por ejemplo, entre 1 y 1,5 gramos por kilo en esa instancia. Por ejemplo, puede ser unos 100 gramos de hidrato de carbono para un jugador de fútbol de 70 kilos, para tener una idea, a modo de ejemplo. Y si tiene un índice glucémico elevado, bueno, eso llegaría rápido a los músculos. La tercera instancia puede ser, durante el ejercicio. Durante el ejercicio también, ¿qué quiero? Quiero que llegue lo más rápido posible a los músculos. Entonces, y tampoco quiero entorpecer la digestión con fibra, con proteínas, con grasas. Entonces, el otro uso de un alimento de alto índice glucémico sería durante la actividad física, si es que la actividad física lo requiere, como en el caso de un maratón, un ultrafondo, un triatlón, ciclismo, ruta. ¿Sí? No estoy hablando de una hora de CrossFit en el gimnasio o ese tipo de actividades de menor tenor. Bueno, en la clasificación de los alimentos en 3 categorías, hay 2 o 3 clasificaciones. La más utilizada es esta de Janet Brandmiller y Foster Powell de Australia, que hicieron las tablas del índice glucémico, índice insulinémico también, cuánta insulina libera un alimento, y también el índice de saciedad, el Satiety Index. O sea, lindos estudios para trabajar y analizar alimentos. Bueno, se considera bajo si el índice glucémico es menor o igual a 55% o unidades, moderado entre 56 y 69, y elevado si es superior a 70%, 70 a 100. ¿Y qué alimentos, a modo de ejemplo, se ubicarían en esta clasificación? Bueno, en esta clasificación, la banana tendría un índice bajo, el chocolate, por contenido de grasas, por supuesto, el All Bran, o sea, este cereal de Kellogg's, que es un procesado, pero tiene mucho agregado de salvado, fibra. Los fideos o espaguetis tendrían un índice glucémico bajo. Las legumbres, o sea, frijoles, porotos, habas, como le dicen en varios países también. La leche también, por su contenido de proteínas y grasas. Y por supuesto, las frutas como la manzana, también un índice glucémico bajo por tener un poco de contenido de fructosa, además de fibras. Las lentejas, otra de las legumbres, ¿sí? Guisantes, ese tipo de cosas, también muy bajo. Y por supuesto, la fructosa pura, un índice glucémico muy bajo por los motivos que acabo de enunciar en otras diapositivas. ¿Qué tendría un índice moderado? Fíjense ustedes acá, las gaseosas azucaradas. ¿Está bien? El azúcar común, refinado. ¿Por qué? Y porque el azúcar está compuesto, es un disacárido compuesto de 2 moléculas, una de glucosa y otra de fructosa. Entonces tenés la glucosa, que tiene índice glucémico de 100, y tenés la fructosa, que tiene índice glucémico de 20. Entonces, entre los dos, cuando aparece la digestión, la amilasa los separa en el intestino y se van absorbiendo a diferentes velocidades, generando un índice intermedio. La avena, 60, el helado, que tiene muchas calorías, es muy procesado, refinado, por supuesto que es riquísimo, ¿sí? Un índice de 60, principalmente por su contenido de grasas que retrasa digestión. El arroz y el jugo o zumo de naranjas, como le dicen en algunos países también, estos todos serían moderados. A esto, ¿qué voy a esto? Voy a que lo que se espera, o lo que se dice, o lo que se comenta en redes y todo, es que cuanto más bajo es el índice glucémico, mejor para la salud, mejor para la saciedad, mejor para no engordar. Pero acá estamos hablando de aplicaciones también al deporte. ¿Y qué tiene índice glucémico elevado? Bueno, como hemos dicho, la glucosa, el alimento de referencia de un valor de 100,
Bebida deportiva, 95. O sea, técnicamente sería adecuado para durante el ejercicio o inmediatamente posterior como recuperación. La papa o patata, como le digan en su país, cocida, 85, porque bueno, como es una molécula con grandes ramificaciones. Los cornflakes o copos de maíz clásicos de Kellogg's, o sea, con 84, o sea, el doble que el otro cereal de Kellogg's, All Bran, que tiene 42. El cornflake no tiene fibra, por ejemplo. Caramelos, 80. Miel, 73. La fruta sandía, 72. La verdura zanahoria, 71. Y el pan integral, un 70. Entonces, hay mucho énfasis, hay libros enteros escritos de evitar índice glucémico elevado porque esto engorda, porque libera mucha insulina, no genera saciedad, etcétera, etcétera. Y comer índice glucémico bajo o moderado. Pero ya empezamos a ver algunas inconsistencias acá con esta filosofía o esta manera de clasificar los alimentos. Por ejemplo, la zanahoria, lo he visto en libros y muchos influencers que dicen que la zanahoria hay que evitarla porque tiene un índice glucémico elevado y eso te engorda. Pero para comer 50 gramos de hidrato de carbono en formato de zanahorias, hay que comer medio kilo de zanahorias. O sea, es algo irreal, es una cantidad industrial que hay que forzarse a comer eso, ¿sí? Y no creo que el 99,9% de la población mundial lo haga. Entonces es inverosímil decir, o es ilógico decir que la zanahoria engorda porque tiene un índice glucémico elevado, cuando la cantidad que se ingiere es muy baja y tiene fibra, tiene agua, ¿sí? Además de la familia de los carotenos, que es tan saludable para la salud. Y fíjense ustedes que el chocolate tiene un índice glucémico de 49. O sea, técnicamente no elevaría tanto la glucemia y no, ¿cómo es? Y no engordaría tanto, en teoría. Sin embargo, sí, y es muy fácil comerse 85 gramos de un chocolate que tienen 50 gramos de hidrato de carbono. ¿Se entiende? Entonces, y tiene toneladas de calorías que pueden no generar tanta saciedad, inducir a comer más por lo rico que es y engordar. Entonces empiezan a encontrarse muchas inconsistencias o que el azúcar refinado tenga un índice moderado, también comparado con la zanahoria o la sandía, por ejemplo. Bueno, para intentar solucionar este problema, después, posteriormente, se inventó lo que es la carga glucémico o glycemic load, básicamente para resolver esta limitación de estas inconsistencias del índice glucémico. Y básicamente es un índice de la calidad y de la cantidad. Ahora estamos incorporando un factor multiplicador de la cantidad de hidratos de carbono. ¿Cómo se calcula? De una manera muy simple. El índice glucémico del alimento dividido 100 multiplicado por la cantidad de hidratos de carbono que contiene ese índice glucémico, ese alimento o esa cantidad de alimento. Esto haría que, como la zanahoria tiene muy pocos hidratos de carbono, bajaría notoriamente la carga glucémica y no sería, por ejemplo, perjudicial. Entonces se clasifican en bajo si la carga glucémica es inferior a 10, moderado si la carga glucémica es de 11 a 19 y elevado si es superior a 20 unidades. Por ejemplo, una manzana, tamaño mediano, tiene una carga glucémica de 5,7 que se considera bajo. Serían 15 gramos de hidratos de carbono por 38 dividido 100. 38 es el índice glucémico de la manzana, por ejemplo. El resultado, 5,7, a modo de ejemplo. Bueno, esto fue un intento sincero en solucionar el otro problema, pero en vez de solucionarlo, agregó mucha complejidad. Y empezaron a ver estas tablas cruzadas que comparan en la fila el índice glucémico con la carga glucémica. ¿Está bien? Entonces podemos encontrar acá, ¿cómo es? La zanahoria pasa a, ¿cómo es?
hacer una carga glucémica baja, etcétera, etcétera. Pero esto generó bastante confusión ¿cómo es? En los practicantes, en los nutricionistas, en los atletas, en la mayoría de los investigadores, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, el azúcar común, o sea, sucrosa, sacarosa, estaría acá como moderado y baja carga glucémica, según la cantidad. En fin, entonces, muy linda la teoría, muy linda la hipótesis, muy linda la tabla, pero empieza a hacerme un poco de ruido estas inconsistencias. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que basarnos solo en las hipótesis y la teoría, tenemos que basarnos en qué dice la investigación científica. ¿Qué dice la investigación científica cuando se pone a prueba? O sea, en la cancha se ven los pingos, como decimos en Argentina. O sea, queremos ver, bueno, sometamos un grupo de deportistas a un protocolo de ejercicio y medamos su rendimiento con una comida previa de alto índice glucémico y otra de bajo índice glucémico y veamos si hay diferencias o cuánto mejora el rendimiento. Bueno, analicé aquí el periodo de 20 años de 1990 a 2010, para que tengan una idea, con una base de datos en PubMed, y encontré, porque a partir del año 91 es cuando empezó a aplicarse el índice glucémico a ejercicio y deporte, y estuvo muy de moda en la década del 90, entonces un área de trabajo, de investigación, fue el efecto del consumo previo al ejercicio en el rendimiento. Perdón, esto está en portugués, di esta charla en Brasil y me olvidé de traducir estos segmentos, pero se entiende, es bastante fácil entender portugués si conocen español, catalán, gallego, ¿sí? Esos idiomas. Bueno, el efecto del índice glucémico sobre parámetros inmunológicos, interesante, en deportistas. El efecto del índice glucémico previo cuando se consume hidrato de carbono durante el ejercicio. Porque cuando consumo hidrato de carbono durante el ejercicio cambia todo el panorama de lo que comí previamente. Por ahí no es tan importante lo que comí previamente. El efecto del consumo es sobre la recuperación de glucógeno muscular. Esto nos interesa para acelerar la recuperación. Y si hay un efecto del estado de entrenamiento de los atletas sobre el índice glucémico. Si el estado de entrenamiento afecta el índice glucémico. Entonces, en estas 5 áreas he encontrado algunos estudios que les voy a resumir. Bueno, ¿cómo se hacen estos estudios? De esta manera. Por lo general se toman 6 a 8 ciclistas o remeros o corredores o triatletas entrenados, se los mide en una situación de ayunas y 2 horas previo a la prueba de ejercicio se le da, por ejemplo, un High Glycemic Index, o se le da un puré de papas o patatas con índice glucémico elevado de 87, y en otra ocasión, en los mismos atletas, en las mismas condiciones, por ejemplo, una semana después, se hace el mismo protocolo de ejercicio, pero la comida previa es una cantidad similar en calorías y hidrato de carbono de un alimento con índice glucémico bajo, como puede ser fideos o pasta, por ejemplo. El grupo control, se le da una gelatina con edulcorante neutra, que no genere glucemia. La comida previa tiene que ser, entre los protocolos, isocalórica, o sea, tiene que tener la misma cantidad de hidrato de carbono. ¿Está bien? Eso es muy importante, porque si tiene más calorías o más hidrato de carbono, eso puede afectar el resultado del entrenamiento. Después, ¿qué se hace? Después se digiere y después se hacen 2 horas, por ejemplo, de ciclismo con bicicleta fija, al 70% del VO2 máximo. El 70% del VO2 máximo es una intensidad moderada, que uno puede cumplir 2 horas a esa intensidad. Es moderado. Y después, esto se hace para agotar los músculos o preagotarlos de glucógeno. Y después se hace lo que se llama un time trial, ¿sí? Una prueba, un contratiempo, un contrarreloj, que en la mayoría de estos casos puede ser, qué sé yo, 20 kilómetros de ciclismo
lo más rápido posible, a toda velocidad. Es una prueba de rendimiento. Y se mide el rendimiento en este contrarreloj de 20 kilómetros para ver si el efecto de un alimento con un índice glucémico alto o bajo afecta el rendimiento. Bueno, buscando hace unos años en la base de datos PubMed, con los buscadores o operadores booleanos o Boolean operators, como se llama, índice glucémico y rendimiento deportivo o atlético, encontramos un total de 38 trabajos, ¿sí?, que examinaron estos efectos sobre el rendimiento en las 5 áreas que les mencioné hace un par de diapositivas. Por ejemplo, 19 de estos 38, la mitad de los estudios, es del efecto del consumo previo al ejercicio sobre el rendimiento, que es lo que más nos interesa de esto. Y aquí están los 19 trabajos. En blanco están los trabajos que dieron resultado positivo, o sea que mejoraron el rendimiento, y en amarillo los que no tuvieron efecto. ¿Cuál es el resultado? En 5 trabajos hubo una mejora del rendimiento, pero en 14 de los 19 trabajos no hubo una diferencia. Fíjense ustedes que Thomas, en 1991, fue el primero que hizo un descubrimiento de un rendimiento mejorado con índice glucémico, y que el mismo autor, Thomas, ¿sí?, un año posterior, hizo otro estudio donde contradijo sus resultados anteriores que no funcionó. Bueno, Mark Febraio, Louise Burke, o sea, investigadores de mucho renombre, hicieron varios estudios sobre esto y no funcionó. Este es uno de los estudios que funcionó y lo hizo Helen DeMarco. Helen DeMarco fue mi profesora de nutrición deportiva en San Jose State, una excelente docente. Ella trabajaba con el equipo de natación de Stanford, la Universidad de Stanford. En esa época, cuando tomé esa clase con ella en 1997, 98, y ella justo tenía como entrenador al amigo de Barry Sears, el que escribió el libro de La Zona, y nos comentaba de los tremendos problemas de fatiga que tenían las nadadoras que hacían la dieta 40% de hidrato de carbono. Y como ella tenía que circunventar esa situación, porque el entrenador era amigo de Barry Sears y quería imponer esta dieta 30, 40, 30, baja en hidrato de carbono en natación, que requiere muchos hidratos de carbono. Pero bueno, este estudio de Helen DeMarco, de hecho fue su tesis de maestría, fue uno de los estudios que mejoró el rendimiento. Pero a mi entender no es un buen estudio científico. Bueno, en fin, o sea, si ustedes eligen uno solo de estos 19 estudios, ¿para qué? Para darle énfasis a lo que ustedes quieren decir. Supongamos que ustedes están a favor del índice glucémico previo al ejercicio. Entonces, ¿qué hacen? Buscan uno de estos 5 estudios o los 5 estudios que dicen que sí, que mejora, y suben un posteo y lo usan como evidencia científica. Está probado por la ciencia, porque cuando un estrucho habla en tono solemne, ¿verdad? Está probado por la ciencia, sí, que tales autores han mostrado que mejora el rendimiento. Eso es lo que se llama cherry picking o elegir la cereza. Elegir los estudios que apoyan tu postura sin entender la globalidad de todos los estudios, ponerlos en la balanza, entender que siempre va a haber alguno que otro estudio que da un resultado y una mayoría que vuelca la balanza hacia el resultado general. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que está volcada la balanza en este caso? Obviamente al sin efecto. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo hay que hacer un análisis de nutrición deportiva y de resultados? Bueno, ¿qué pasa con el tema del efecto del índice glucémico previo cuando se consume hidrato de carbono durante el ejercicio? Solo han habido 2 estudios, uno de Louise Burke, ¿sí? Y los 2 estudios no tuvieron efecto. Entonces, no importa qué pasa en la comida previa, si durante el ejercicio uno consume hidratos de carbono, el efecto queda anulado con respecto a qué pasa en rendimiento.
¿Qué pasa con el tema muy interesante de la recuperación de glucógeno? 4 trabajos, de los cuales 3 demostraron no generar ningún efecto. Entonces, el índice glucémico de los hidratos de carbono después del ejercicio parece no afectar la recuperación del glucógeno. En cuanto a parámetros inmunológicos, solo 3 estudios, 2 de los cuales no tuvieron efecto. Como ustedes sabrán de los estudios del gran, ¿cómo es? Investigador de la Universidad de Appalachian State, ¿cómo se llama? Oh, me olvidé. Bueno, el investigador que demostró que el consumo de hidrato de carbono es uno de los principales factores para disminuir el riesgo de infecciones y fortalecer el sistema inmunológico posterior al ejercicio. David Nieman es el autor de esos trabajos de la Universidad de Appalachian State. Por eso se estudió esto y no hubo efecto. En esta otra área, sobre el estado de entrenamiento, su índice glucémico, el mismo autor, Mettler, hizo 2 trabajos, de hecho, ¿cómo es? Y uno con hombres y otro con mujeres, y en hombres hubo una pequeña diferencia, pero no en mujeres. Conclusiones. Una revisión bibliográfica de este periodo de 20 años, que fue el periodo fuerte donde se estudió el índice glucémico. ¿Por qué no estoy incluyendo mucho de 2010 a 2020? Porque empieza a ser, cuando no se obtienen los resultados esperables, es lo que se llama una línea de investigación muerta. La gente no va a volver a investigar algo que ya fue ampliamente investigado y que no dio resultados interesantes. No gasta dinero, no gasta tiempo, no molesta a sujetos de estudios en estudiar este tipo de cosas. Les voy a comentar al final de esta presentación una de las últimas revisiones del 2017 al respecto, y veremos que las conclusiones son similares a las que les muestro aquí. Entonces, una revisión bibliográfica de este periodo indica que el índice glucémico sí alteró parámetros metabólicos. Cuando se medía la insulina, cuando se medía la glucemia, esos parámetros intermediarios metabólicos sí se alteraban si se alteraba la dieta previa. Pero no mejoró el rendimiento. Cuando se mide el rendimiento o la composición corporal, que es lo que a nosotros como practicantes nos interesa, ¿qué me importa si afectó intermediarios metabólicos, si el rendimiento, la salud o la composición corporal no tuvo ningún efecto? ¿Se entiende? Entonces, muchas veces también hay personas que toman estos intermediarios metabólicos como si fuese la conclusión sobre el rendimiento. Si alguien va a hacer una conclusión sobre rendimiento, o sea, ir más rápido, durar más tiempo, bajar la grasa corporal, mejorar el músculo, recuperar el glucógeno más rápido, o sea, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que medir el rendimiento, ¿sí? Con un cronómetro, con un centímetro, con un DEXA, con lo que sea. ¿Está bien? No podemos inferir que porque hubo un cambio en un intermediario metabólico, ¿sí? Lo que se llama surrogate measures en inglés, que eso automáticamente se traduce en una mejora del rendimiento de la composición corporal. Y cuidado que hay muchos, sobre todo los cherry pickers, que hablan en solemne, que también, bueno, como alteró la insulina, entonces quiere decir que engordará menos y correrá más. No sabemos. Medí el rendimiento, medí la composición corporal si vas a hacer una afirmación en tu conclusión que refiere a rendimiento. ¿Se entiende? Bueno, ¿hay problemas con las pruebas para evaluar rendimiento? Sí, hay problemas, ¿sí? Will Hopkins es el estadístico neozelandés que, junto con el fisiólogo John Hawley y la nutricionista Louise Burke, hace ya 20 años hicieron este clásico artículo en Medicine Science Sports and Exercise sobre cómo tiene que ser el diseño y el análisis de la investigación sobre la mejoría del rendimiento deportivo. O sea, cuáles son las claves metodológicas para mejorar el
para mejorar el conocimiento, saber si un efecto nutricional realmente mejora o no el rendimiento. Lo que hay que tener en cuenta es esto, el coeficiente de variación del retest de una misma prueba. Por ejemplo, si uso ciclismo, el trial de 20 kilómetros, o si uso esta prueba, 2000 metros en remo ergómetro, cuando las mismas personas lo hacen, ¿sí?, en las mismas condiciones, pero un día diferente, lo hacen 2 veces, el tiempo o la performance tiene que ser similar. Esa diferencia de rendimiento entre una vez y la otra es lo que se llama el coeficiente de variación. Entonces, para que la prueba sea confiable, para que el análisis de los resultados sea confiable, el coeficiente de variación tiene que ser mucho menor a la magnitud de la mejoría esperable. ¿Se entiende? Por ejemplo, este coeficiente de variación de test-retest debe ser inferior al 2%. ¿Está bien? Entonces, qué sé yo, si yo corro una distancia en 100 minutos, ¿está bien? Cuando hago esa misma prueba en otra ocasión, en las mismas condiciones, y me tiene que dar 100 o 99 o 98 o 101 o 102. Si me da 105 o 95, y ya no es tan confiable como prueba para evaluar rendimiento. La mejor prueba es los 2000 metros con remo ergómetro o el time trial en ciclismo de 20 kilómetros. ¿Está bien? El tamaño de la muestra también es importante. 6 a 8 sujetos es lo que hay, pero no es lo ideal. Lo ideal es entre 16 y 65 sujetos, pero por tema de logística es difícil llegar a eso muchas veces. Bueno, y de estudios en sujetos no siempre se aplican a atletas de élite. El atleta de élite muchas veces responde diferente a los sujetos empleados en muchos de estos estudios. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que se armó el cuerpo de conocimiento de nutrición deportivo con pruebas de laboratorio que a veces no son tan confiables. Tenemos que tener eso en cuenta. O sin un gran número de sujetos. Ahora bien, volviendo al índice glucémico, esto es un estudio, a mi entender, clásico, muy ignorado en todos los capítulos de libros y cursos que he conocido. El estudio del alumno Schenk, alumno de quién? Del gran Eddie Coyle. Eddie Coyle es el gran fisiólogo de la Universidad de Texas, que ha hecho tantas pruebas y tanto sumó al conocimiento de la fisiología del ejercicio y nutrición deportiva durante tantos años. Y en el 2003 publicaron este trabajo, cuando en esta época estaba muy de moda el índice glucémico en deportes. La empresa Kellogg's, que fabrica tanto el All Bran como el Cornflake, estaba preocupada de que su producto con alto índice glucémico era dañino para la salud, por ejemplo, o si el All Bran era bueno para la salud. Y básicamente la idea es tener conocimiento para reformular productos o saber adelantarse a modas que pueden venir, como por ejemplo modas del índice glucémico bajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le dieron dinero a la Universidad de Texas para que conduzca un estudio independiente, que fue este estudio, para ver cuál era los efectos de consumir un índice glucémico bajo, como el All Bran 42, comparado con un índice glucémico elevado de 84, el doble, como puede ser el cornflakes, que no tiene fibra, etcétera, etcétera. Y acá Ed Coyle hizo una prueba bioquímica muy interesante, que es medir para la curva de glucemia, la dividió en 2 partes. La primera parte, que vendría a ser la tasa de aparición, con las siglas RA, Rate of Appearance, y la segunda parte, cuando ya salió la insulina y esta glucosa entra en los tejidos, que recuerden puede ser músculo o tejido adiposo, que es lo que se llama la tasa de desaparición, Rate of Disappearance. Y en realidad el índice glucémico está compuesto por estas 2 partes, pero los estudios originales no lo segmentaron por estas 2 partes, abarcan toda la curva por completo. Entonces, fíjense ustedes que yo puedo dibujar
tres curvas diferentes de índice glucémico que tienen el mismo índice glucémico. Por ejemplo, puedo hacer una curva que es así. Entró muy rápido, salió muy rápido. Entró más lento, salió más lento. O tardó en entrar, entró y salió rápido. Y si yo calculo el área debajo de estas tres curvas, el área puede ser exactamente igual. O sea, pueden tener el mismo índice glucémico, porque así se define el índice glucémico. Sin embargo, el comportamiento de la glucosa en sangre es totalmente diferente en las tres situaciones. ¿Entienden? Entonces, esta es una de las grandes limitaciones del índice glucémico, que es cómo se calcula, incorporando tanto la tasa de aparición como la tasa de aparición. ¿Cuál es el problema? Se los muestro, porque apareció claramente en este estudio. Miren lo que sucedió. Bueno, midiendo ambos, fíjense ustedes que en los primeros 30 minutos, esto es tiempo, y esto es la glucosa, la aparición de la glucosa en sangre, en las unidades internacionales de milimoles por litro. Fíjense ustedes que ambos cereales, el círculo blanco como el cuadrado negro, en la primera media hora aparecieron en sangre exactamente a la misma velocidad. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser? Si el Olbran tiene fibra y un índice glucémico bajo. Bueno, por eso hay que medir las cosas y no quedarse con la teoría. ¿Qué pasó después? En la siguiente hora y media, o 90 minutos, o sea que ya llegamos a los 120 minutos, el Olbran empezó, a partir de la media hora, empezó a salir de la sangre y entrar en los tejidos. Por eso empezó a bajar, a caer. El cornflakes de alto índice glucémico siguió subiendo media hora más y recién a la hora generó una respuesta de insulina suficiente como para empezar a meter esta glucosa dentro de los tejidos. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los dos entraron en sangre a la misma velocidad, independiente del índice glucémico. Esto pone en tela de juicio la aplicación del índice glucémico, porque si entran a la misma velocidad en sangre, ¿qué me importa el índice glucémico? Después vemos que el Olbran, índice glucémico bajo, empezó a entrar a los tejidos más rápido que el cornflake. Entonces llega a los músculos más rápido en una situación de ejercicio o post-entrenamiento. Esto es diametralmente opuesto a lo que dice la teoría. ¿Se entiende? Entonces, empezamos a ver, y bueno, después la tercera hora, realmente no hubo diferencias entre los dos. Entonces, si analizamos la tasa de aparición y tasa de desaparición, el Olbran tiene un comportamiento muy diferente. El área total, sí, es menor. ¿Pero por qué? ¿Porque entró más lento? No, porque salió más rápido. ¿Y por qué salió más rápido? Porque el Olbran contiene proteína, más proteína que, por ejemplo, el cornflake. Y el Olbran, con esa proteína, genera una liberación más rápida de insulina. Entonces, esta insulina, que ya está circulando gracias a las proteínas, espero que tengan claro que las proteínas liberan insulina. ¿Sí? Que todo el mundo sabe, es una cosa muy básica. Bueno, hay algunas personas fanatizadas con la dieta low carb o cetogénica que indican que el principal beneficio de esas dietas sin hidrato de carbono es que no liberan insulina y proponen hiperproteicas. Las proteínas liberan insulina y mucha, ¿está bien? Bueno, entonces la proteína del Olbran liberó insulina. Entonces cuando esta insulina que ya empezó a circular fue la que apuró el descenso de las moléculas de hidrato de carbono del Olbran para que entren en los tejidos. Entonces el objetivo es que no entre tan rápido en los tejidos. Bueno, el Olbran entró más rápido, ya sea al tejido adiposo en una situación sedentaria o a los músculos en una situación post-ejercicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta la cinética de la glucosa o el glucose kinetics. ¿Está bien? Fíjense ustedes acá en este mismo estudio,
esta es la glucosa en sangre, y fíjense ustedes, este es el punto crítico que acabo de mencionar, ¿está bien? Y veamos ahora qué pasó con la insulina, comportamiento de la insulina de este mismo estudio. Entonces, ahora estamos midiendo la insulina, microlitros por mililitro. Fíjense ustedes, los puntos negros es el All-Bran. El All-Bran a la media hora ya había generado, fíjense ustedes, a los 20 minutos, liberó el doble de insulina que los copos de maíz. Y supuestamente el índice glucémico bajo es el que libera menos insulina. Es bueno, ¿se entiende? Ahora miren la liberación total de insulina. ¿Está bien? ¿Cómo es? Es igual en ambos cereales. Entonces, ¿qué importa el índice glucémico? ¿Está bien? Y si ustedes creen que la insulina es el malo de todas las películas, fíjense ustedes que un índice glucémico bajo y un índice glucémico alto pueden liberar la misma cantidad de insulina. ¿Se entiende? Ahora, la liberación de insulina de los copos de maíz, refinado, ultraprocesado, etc., fue más lenta, por eso ingresó la glucosa del cornflakes de manera más lenta. ¿Entienden? O sea, esto contradice en un 100% o en 180 grados la hipótesis de usar alimentos de índice glucémico bajo o elevado para una aplicación en un deporte o una recuperación de glucógeno, ¿está bien? O cambios de composición corporal. Por eso los estudios que midieron el rendimiento en un laboratorio o en una pista demostraron que realmente no hay efectos, no hay diferencias. Bueno, como yo les dije, Susan Holt, Janet Brand-Miller, sí hicieron hace ya más de 20 años todos estos estudios de índice glucémico, índice insulinémico, que es este estudio, índice de saciedad, el Satiety Index, y acá demostraron que con una cantidad fija de carne, ¿sí? 160 gramos de carne, puede liberar más insulina, prácticamente el doble de insulina, que 200 gramos de una pasta cocida. Entonces, si ustedes están evitando los hidratos de carbono y comiendo proteínas para evitar la insulina porque le tienen miedo a la insulina, bueno, les sugiero que lean este estudio o que tomen una clase básica de fisiología del aparato digestivo y hormonas digestivas porque están muy equivocados con eso. ¿Está bien? Y no es malo que haya insulina. ¿Está bien? El malo es el exceso de calorías, el exceso de insulina, el exceso de ultraprocesados, etcétera, etcétera. Bueno, esta revisión o revisão que se hizo en Brasil por esta gente de la Federal de Minas Gerais en el 2007 habla del efecto del índice glucémico sobre balance energético y composición corporal, prevalencia de obesidad, y básicamente resume que estudios bien diseñados no observan beneficios del índice glucémico sobre parámetros citados arriba. Se concluye que tiene poca aplicabilidad en la práctica clínica como una herramienta capaz de controlar saciedad, reducir el apetito y consecuentemente la prevalencia de obesidad. Esto saliendo un poco del ámbito deportivo, metiéndonos en composición corporal, que es importante para el deporte, por supuesto. Entonces, un resumen. La clasificación de alimentos en base a respuesta de la glucosa postprandial comparado con un alimento de referencia es el índice glucémico. La carga glucémica es un índice de la calidad y la cantidad de hidratos de carbono, pero tampoco tuvo mucha utilidad. Mejoró un poco el anterior, pero no. Los alimentos de bajo índice glucémico antes del ejercicio prolongado supuestamente dan energía sustentable en el tiempo, y los alimentos con alto índice glucémico después del ejercicio serían hipotéticamente ideales para recuperar el glucógeno. Pero la mayoría de los estudios científicos demuestran un efecto metabólico, sí, se alteró la glucemia y la insulina, pero no una mejora del rendimiento, que es lo que nos interesa a nosotros. Finalmente, una revisión de la literatura concluye que no existe un efecto del índice glucémico en el peso corporal. Sí, ya sé, van a encontrar 1, 2, 3 estudios que indican que sí, pero yo estoy hablando de la mayoría de los estudios, no de
aquel estudio que a ustedes les gustó, que indican que sí, o el que diga que no. La mayoría, ¿está bien? Poniendo las cosas en la balanza. El cálculo de índice glucémico no permite diferenciar entre la tasa de aparición y la tasa de desaparición, que tal vez sean más importantes a la hora de explicar rendimiento que en la totalidad de este índice glucémico. Octavo, los atletas en la mayoría de los casos ingieren comidas mixtas, con proteínas, con hidrato de carbono, con grasas, ¿está bien? Disminuyendo el índice glucémico de todas maneras. Es raro que alguien coma, qué sé yo, fideos puros, sin salsa, sin aceite, sin queso rallado, sin nada. Hasta el momento, el índice glucémico no tiene mucha aplicación en nutrición deportiva. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda me escriben. Y ahora quiero pasar a unas actualizaciones recientes, como este metaanálisis de 2017, que también, llegó a esta conclusión, hecho por mi colega Hugh-Sang Wong, ¿sí? de Hong Kong, ¿está bien? Hugh-Sang Wong es un experto en índice glucémico. Y bueno, esta es una foto de la estandarización del Comité Olímpico Internacional en Suiza en 2010, donde todos los expertos en nutrición deportiva exponían sobre un tema y se generó, las directivas que terminaron en el consenso y en el libro del Comité Olímpico. Por ejemplo, tenemos a Louis Burke de hidrato de carbono, Hugh-Sang Wong sobre índice glucémico, Jeukendrup sobre rendimiento, John Hawley en fisiología, Stu Phillips en proteínas, ¿entienden? Nana Meyer, deportes de invierno, Ann Laux sobre disponibilidad energética, Martin Gibala sobre el HIIT, Lawrence Priet sobre cafeína, Scott Powell sobre antioxidantes, Gary Slater sobre fuerza, Trent Stellingworth de Canadá sobre, entrenamiento de resistencia, Luke Van Loon también sobre proteínas, Ron Mogan sobre suplementos, Annette Larson-Smith sobre vitamina D, ¿sí? Y acá me tienen a mí la única foto que tengo con corbata, que me invitaron sobre el tema de nutrición en deportes de equipo, lo cual fue un honor por todo lo que investigamos con todos mis colegas en Sudamérica y compartimos los datos. Pero bueno, lo conozco a Hugh-Sang Wong, este experto, y básicamente resume inconsistent results, ¿sí? Sobre este tema. Esto es 2017. Este es otro metaanálisis también donde la principal autora fue Helen O'Connor, esta australiana que falleció este año, lamentablemente, una amiga que conocí en el año 2000 cuando fui a Australia a hacer el estudio sobre los equipos de remo, canotaje y kayak para la ISAC. Y bueno, Helen O'Connor era una de las directivas de la nutrición deportiva en Australia, gran nutricionista y gran autora de muchos trabajos científicos. Y básicamente tenemos el diamante en medio con el efecto prácticamente nulo. Entonces todos concluyen, la evidencia más reciente de 2017, que hay evidencia débil que comida de bajo índice glucémico sea superior a alto índice glucémico previo al rendimiento de resistencia, donde debería ser útil. Resistencia, recuerden que es endurance en inglés, y resistance es fuerza, ¿está bien? No confundan eso cuando lo ponen en Google Translator, ¿está bien? Resistencia refiere a endurance, ¿está bien? Aquí está, endurance, ¿está bien? Resistance es fuerza, lo que es resistant para ellos. Bueno, esta es la última actualización. Nuevamente, gracias por su atención. Cualquier cosa, este es mi Instagram, mi Twitter. Espero que les haya servido. Disculpen cualquier error que pueda tener. Disculpen también que he echado aspectos de metodología que me parecen útiles a la hora de analizar estudios sobre nutrición deportiva y que estén súper bien y que termine la pandemia pronto. Hasta luego.